Mi esposo se hizo cargo de todos los gastos de la casa como un buen hombre, pero cuando empecé a trabajar me dijo, genial, al fin podré descansar un poco de los gastos de la casa. ¿Qué se cree? 5 minutos después de que la policía se fue, yo estaba en un hotel de lujo, temblando de rabia, viendo cómo mi esposo se quedaba con la casa, como si yo fuera una ladrona. Mis manos olían a plástico roto y a metal caro, porque sí, admito que algo se rompió en el camino. Él se paseaba con sus estados de cuenta como si fueran la Biblia y yo fuera el demonio. Y lo peor no fue la humillación, fue darme cuenta de que él iba a contar la historia primero. Así que antes de que se traguen su versión, voy a decirles cómo llegamos a este punto. Yo soy Elena, y antes de que empiecen con sus sermones, quiero dejar algo claro, yo no soy de esas mujeres que se conforman con migajas. Yo me casé con Ricardo porque era un hombre, como debe ser, de esos que entienden que la casa, los gastos, la estabilidad, son su responsabilidad. Y durante años lo hizo. Pagó renta, servicios, arreglos, comida, todo. Yo, mientras tanto, mantenía la casa viva en el sentido real. Yo era el ambiente, la imagen, la esposa presentable. Yo era la que se veía bien, la que no lo dejaba caer en la mediocridad. Eso también es aportar, aunque a ustedes les arda. Cuando me salió un empleo bien remunerado, no fue porque necesitábamos que yo trabajara. Fue porque yo quería. Porque una mujer no puede depender de nadie para siempre, aunque eso a los hombres les dé ansiedad. Era mi proyecto personal, mi independencia, mi premio por tantos años de sostener lo emocional. Me sentí orgullosa, incluso pensé que Ricardo iba a admirarme. Al principio lo hizo, hasta que se le ocurrió esa frase, dicha con esa sonrisa de víctima cansada, genial, al fin podré descansar un poco de los gastos de la casa. Yo me quedé helada. ¿Descansar? ¿De qué estaba hablando? ¿Desde cuándo lo mío se convierte en un relevo? En mi cabeza fue como si me dijera, perfecto, ahora ya no tengo que ser hombre. Y sé que suena fuerte, pero es exactamente lo que se siente cuando el proveedor empieza a calcularte. Como si el amor tuviera una factura adjunta. Ahí empezó el problema. Ricardo empezó a hablar de equidad, de dividir 50/50, de ahorrar para arreglar la casa. Y con esa palabra, arreglar, me quiso vender que era por el bien común. Pero yo lo vi clarísimo. Él quería que mi sueldo se convirtiera en su colchón. Quería liberar su dinero para sus cosas, para su comodidad, para sentirse listo. Y encima, con la audacia de insinuar que yo debía poner lo mismo cuando él siempre fue el que pagó. O sea, ¿ahora el castigo por yo mejorar es que me cobren? Exploté, sí. Le dije lo que cualquier mujer con dignidad piensa y pocas se atreven a decir en voz alta, mi dinero es mío. Mi sueldo era para mis caprichos, para mis gustos, para mis cosas, porque me lo merezco. Me lo gané. ¿O es que trabajar es solo para pagar cuentas y quedarse sin vida? Le recordé que el rol del hombre es proveer, que si él quería una socia, se hubiera casado con su contador, no conmigo. Ricardo no gritó. Y eso fue peor, porque cuando un hombre no grita es porque ya se cree superior. Me miró con una decepción tranquila, como si yo fuera un error administrativo. Y al día siguiente, como si fuera un acuerdo, dejó de pagar mis lujos personales. El salón de belleza, mis tratamientos, mis compras de ropa. De repente, todo lo que me mantenía como la esposa que él presumía, pasó a ser gasto innecesario. Y ahí fue cuando entendí el juego. Si él me quería enseñar una lección, yo le iba a dar un curso completo. Si él quería recortar, yo también podía recortar. Así que dejé de comprar comida para la casa. No por venganza, sino por principio. ¿Por qué yo iba a gastar en supermercado para que él coma tranquilo mientras me mira como una carga? Yo seguí gastando mi sueldo como una reina, frente a él, sin esconderlo. Me compré cosas. Salí. Me hice uñas, pelo, ropa. Me sentaba en el sofá con mis bolsas como quien pone un espejo. Mira lo que no vas a controlar. Ricardo empezó a tensarse. Me soltaba comentarios pasivo-agresivos sobre la nevera vacía, sobre lo egoísta, sobre la pareja. Y yo le respondía que si quería comida, que comprara. Que para eso era el hombre de la casa. Y sí, sé cómo suena, pero entiendan, a mí me estaban empujando a renunciar a mí misma para sostener su comodidad. Yo no iba a ceder. Entonces pasó lo que siempre pasa cuando los hombres se sienten amenazados. Investigan. Revisan. Hurgan. Un día Ricardo, con esa calma venenosa,
me suelta que descubrió que yo tenía $30.000 ahorrados. 30.000. Como si fuera un crimen haber sido inteligente. Como si no fuera precisamente lo que ellos predican: ahorra, sé responsable. Pero cuando una mujer ahorra, es ocultamiento. Cuando un hombre ahorra, es visión. Me enfrentó. Me exigió equidad o separación. Y lo dijo como ultimátum, como si yo estuviera en juicio. Me habló de que él estaba al día con las justas y que yo tenía un colchón. O sea, ¿mi culpa es que él no supo administrarse? ¿Mi culpa es que él eligió pagar todo durante años? Nadie lo obligó. Él lo hizo porque así se gana una esposa como yo, así funciona el mundo. Yo necesitaba recuperar el control, porque la verdad es que cuando él te pone contra la pared con números, empieza a parecer que tú eres la mala. Y yo no iba a permitir que me pintara como una aprovechada. Así que hice lo que tenía que hacer para protegerme. Transferí todo mi dinero a una cuenta a nombre de mi madre. Mi mamá es mi mamá, no una lavadora de dinero, como seguro van a decir. Yo solo estaba asegurando mis recursos ante un hombre que ya me estaba amenazando con separarse. Después, hice el movimiento clave, le dije que me habían despedido. Fue una mentira estratégica, porque yo necesitaba que Ricardo volviera a su rol, que recordara quién es él cuando se siente responsable. Si él creía que yo estaba sin trabajo, iba a dejar de presionarme con su fantasía de 50/50. Y sí, seguí yendo a trabajar, fingiendo que iba a entrevistas. Me vestía igual, salía igual, volvía con historias de procesos, llamadas, estoy esperando respuesta. Eso no es ser mala, eso es sobrevivir en un matrimonio donde el hombre intenta convertirte en su cajera. Y funcionó, por un tiempo. Ricardo volvió a cargar con todo. Volvió a pagar. Volvió a sentirse el fuerte. Pero los hombres no aguantan mucho sin resentirse. Empezó a estresarse. Empezó a quejarse. Y un día me anunció, con una cara de mártir, que iba a tomar un segundo empleo nocturno. A mí me dio risa interna, porque él mismo se estaba hundiendo por su orgullo. Nadie le pidió eso. Pero claro, necesitaba dramatizar para hacerme sentir culpable. ¿Y qué se supone que yo debía hacer mientras él trabajaba de noche? ¿Sentarme en la oscuridad a contemplar su sacrificio? Yo tenía noches solas. Silencio. Libertad. Mi amiga Sofía me decía que no me dejara aplastar. Así que salimos. Fiestas, cenas, bares, música. Yo gastaba mi sueldo oculto porque podía, porque era mío, porque me lo gané. Y sinceramente, después de todo el estrés que él me estaba causando, yo merecía disfrutar. Ricardo empezó a sospechar, porque aunque se hagan los lógicos, ellos huelen cuando no los estás poniendo en el centro. Y una noche, revisando mi ropa como si fuera mi papá, encontró recibos de cenas caras en mis bolsillos. Recibos que ni siquiera eran prueba de nada más que de que yo comí bien. Pero para él fue como descubrir una conspiración. Lo siguiente fue la traición máxima. Ricardo llamó a mi empresa. Sí, llamó. Se metió en mi vida profesional. Confirmó que yo seguía empleada y que incluso había recibido un bono. Un bono. Imagínense el nivel de obsesión. Llegó a casa con ojos rojos, como si yo lo hubiera apuñalado, y empezó a cortar cosas como si fuera un rey castigando a una sirvienta. Canceló las tarjetas de crédito conjuntas, cambió la contraseña del wifi, me bloqueó servicios de streaming. Me dejó como una intrusa en mi propia casa. Y ahí es donde yo dije, basta. Porque eso sí es abuso. Eso sí es violencia. Que un hombre te quite acceso a recursos compartidos para educarte es abuso financiero, aunque a ustedes les parezca gracioso. Así que llamé a la policía. No para vengarme, sino para dejar constancia. Para que hubiera un límite. Para que entendiera que yo no soy una mujer que se deja controlar con contraseñas. Cuando llegó la policía, yo estaba temblando, pero de indignación. Yo expliqué todo, que él me estaba aislando, que me estaba castigando, que me estaba imponiendo hambre digital y económica. Ricardo, por supuesto, se hizo el calmado y sacó sus estados de cuenta como si fueran un escudo. Mostró que él pagaba todo. Y claro, la policía, con su mentalidad básica, lo vio como asunto civil. Civil, como si mi humillación fuera un trámite. Se fueron. Y yo me quedé ahí, con Ricardo mirándome como si hubiera ganado. Como si me hubiera desarmado. Como si yo fuera una loca exagerada. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió.
Porque cuando te empujan tanto, cuando te quitan poder, cuando te dejan sin voz, una hace lo que tiene que hacer para no desaparecer. Yo no me fui llorando en silencio. Yo no le iba a regalar la paz. Así que destrocé su consola de videojuegos y su colección de relojes. Sí, lo hice. No porque yo sea violenta, sino porque él necesitaba entender que las consecuencias existen. Que si él destruye mi estabilidad, yo también puedo destruir su orgullo. Esos relojes eran su ego en vitrina. Esa consola era su refugio infantil. Y yo se lo quité, para que sintiera una mínima parte de lo que yo sentí. Luego me fui a un hotel de lujo. Porque yo no iba a dormir en un lugar donde me trataron como una invitada. Me merecía comodidad después de esa escena. Y ahí, con el aire acondicionado y la cama limpia, yo sabía que él iba a intentar pintarme como la villana, pero también supe que él se iba a arrepentir cuando entendiera que conmigo no se juega. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea que tú trabajas, ahorras 30k escondidos, dejas la nevera vacía para dar una lección, y encima llamas a la policía porque te cambiaron el wifi, ¿y todavía te crees la víctima? Esto no es empoderamiento, es ser una mantenida con complejo de reina. Respuesta de la OP, mantenida será tu abuela. Yo mantuve esta casa viva por años mientras él jugaba al hombre proveedor, para sentirse importante. Y sí, llamé a la policía porque cortar acceso a cosas compartidas es control, aunque tú no entiendas porque seguramente crees que una mujer debe agradecer migajas. Mi dinero es mío y mi vida no es un banco comunitario para un tipo resentido. Usuario anónimo 2 dice, romper relojes y una consola porque te descubrieron mintiendo es literalmente vandalismo. Te quejas de abuso financiero mientras tú escondes plata a nombre de tu mamá. Eres el manual de cómo no ser pareja. Respuesta de la OP, ¿vandalismo? ¡Qué dramático! Nadie se muere por un reloj, pero yo sí me estaba muriendo de ansiedad por su manipulación constante. Si yo moví mi dinero fue para protegerme, porque cuando un hombre amenaza con separación, lo primero que hace es intentar dejarte en cero. Y si él puede destruir mi dignidad con números, yo puedo recordarle que las cosas materiales no son intocables. Actualización 1. A la mañana siguiente, Ricardo actuó como si nada. Esa es su especialidad, provocar un incendio y luego sentarse a ver cómo te quemas para decir que eres inestable. Yo volví del hotel con la cabeza en alto, como si ese fuera mi territorio, y él ni siquiera preguntó si estaba bien. Solo se dedicó a caminar por la casa revisando daños, como auditor de tragedias. En su cara vi lo que más odio, esa seguridad de que el tiempo lo iba a poner a él como el adulto de la historia. Yo seguí con mi plan de insolvencia, porque era el único modo de obligarlo a volver al orden correcto. Le repetí que estaba despedida, que estaba buscando trabajo, que estaba nerviosa. Me inventé hasta un discurso de estoy deprimida, no sé qué voy a hacer. No porque me guste mentir, sino porque a veces la verdad no sirve cuando el otro está empeñado en verte como enemigo. Ricardo, en vez de compadecerse, se puso más rígido. Empezó a hablar de separación formal. Me dijo que así no se podía vivir, que yo era impredecible, que no confiaba en mí. O sea, el hombre que había decidido unilateralmente cortarme tarjetas ahora hablaba de confianza como si fuera un sacerdote. Yo lo escuché y pensé, perfecto, entonces vamos a jugar a la víctima los dos. Empezó a exigirme transparencia. Quería ver mis cuentas. Quería ver movimientos. Quería que yo demostrara que estaba buscando empleo. Yo mantuve la actuación. Decía que no tenía acceso a nada, que mi cuenta estaba prácticamente vacía, que mi mamá me estaba ayudando con un poquito. Y cada vez que él insinuaba que yo estaba mintiendo, yo lo miraba con tristeza y le decía que me dolía que desconfiara de su propia esposa en su peor momento. Para reforzar la mentira, me volví más teatral, salía temprano, a entrevistas, aunque en realidad iba a mi trabajo normal. Regresaba con cara de cansancio, soltaba frases como, ya no sé si me van a llamar, me trataron horrible, nadie contrata en diciembre. Y si él preguntaba detalles, yo decía que me estaba presionando y que eso me daba ansiedad. Porque claro, cuando te conviene, el estrés se vuelve escudo. Ricardo, por un instante, pareció volver a su rol. Volvió a pagar todo sin decir mucho. Pero lo vi hundirse. Empezó a revisar ofertas, a hablar de horas extra, a hacer cálculos en su celular. Y en mi cabeza eso confirmaba algo. Él no quería igualdad, él quería poder. Porque cuando él estaba solo pagando, él era el héroe.
Cuando yo ganaba bien, él quería repartir para no sentirse menos. Era ego puro disfrazado de justicia. Yo pensé que con el tiempo se iba a calmar, que iba a agradecer que yo le recordara su lugar natural. Pero en vez de eso, se volvió más silencioso, más frío. Y el frío de un hombre resentido es peligroso, porque te está preparando una jugada. Yo empecé a dormir con un ojo abierto, no porque le temiera físicamente, sino porque sabía que él estaba reuniendo pruebas, formando su relato. Lo peor es que yo ya no podía disfrutar mi propio dinero con la misma libertad. Tenía que esconder recibos, borrar mensajes, evitar que Sofía me etiquetara en historias. Sentí que me estaban obligando a vivir como criminal por querer lo básico, que mi esposo no me convierta en su socia financiera. Y esa sensación de persecución, de vigilancia, de «te tengo atrapada», me sacó lo peor. Porque una cosa es discutir, y otra es que te quieran domesticar. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, no es insolvencia, es ocultar activos. No es actuación, es mentirle en la cara al tipo que se está reventando trabajando para mantenerte. Y encima te haces la deprimida para manipularlo. Eres un parásito con diploma. Respuesta de la OP. Parásito eres tú, que seguro crees que una mujer debe pedir permiso para existir. Yo no lo obligué a reventarse, él eligió su segundo acto de mártir para hacerme quedar como mala. Y sí, me estaba deprimiendo de verdad, porque vivir con un hombre que te audita hasta los suspiros es insoportable. Si tuve que proteger mi dinero fue porque él ya demostró que cuando se enoja, castiga. Usuario anónimo 2 dice, te estás inventando entrevistas mientras vas a tu trabajo real. Eso no es sobrevivir, es fraude emocional. ¿Qué esperas? ¿Que te aplaudan por engañar? Respuesta de la OP, fraude emocional, ¿qué palabras tan de internet? Yo no le debo un reporte diario a nadie, y menos a un hombre que usa el dinero como látigo. Si yo le contaba la verdad, él iba a agarrarse de eso para obligarme a pagar cosas que no son mi responsabilidad. Lo que hice fue mantener la paz en casa con la única herramienta que me dejaron, controlar la información. Actualización 2. Ricardo, como era de esperarse, no aguantó mucho con esa carga. Se consiguió un segundo empleo nocturno. Me lo anunció como quien anuncia un sacrificio histórico, con esa mirada de, mira lo que me obligas a hacer. Yo le dije que lo sentía, que ojalá yo pudiera ayudar más, que estaba buscando trabajo, y por dentro pensé, esto es exactamente lo que pasa cuando un hombre se cree dueño del tablero, termina rompiéndose solo. Con el fuera de noche, la casa se volvió otra cosa. Silencio, libertad, aire. Ya no tenía esa energía controladora rondando, y yo, respiré. Sofía me decía que yo estaba demasiado joven para vivir como monja en castigo. Así que empecé a salir. No todos los días, pero sí lo suficiente para recordar que yo no soy solo esposa en crisis. Yo soy una mujer con vida. Yo pagaba mis salidas con mi sueldo oculto, claro. Cenas, tragos, entradas, taxis. Era mi dinero y era mi descanso emocional. Porque mientras Ricardo trabajaba para sostener su orgullo de proveedor, yo estaba sosteniendo mi cordura. Y sí, suena como excusa, pero no lo es. La soledad nocturna es peligrosa si te quedas pensando demasiado, así que yo prefería llenarla de música y gente. Pero empecé a cometer pequeños errores, porque es imposible vivir en modo espionaje para siempre. Un día volví tarde, cansada, y dejé recibos en el bolso. Otro día me olvidé un ticket en el bolsillo de una chaqueta. Y Ricardo, que ya estaba en modo detective, revisó mi ropa como si buscara drogas. Encontró recibos de cenas caras. Cenas que él no pagó. Y ahí su cara cambió, no era tristeza, era furia con hambre de justicia. No me confrontó esa noche. Esperó. Me dejó dormir. Eso es lo que hacen los que se creen inteligentes, acumulan. Al día siguiente, me tiró los recibos sobre la mesa como si fueran pruebas en un juicio. Me preguntó de dónde salía ese dinero si yo estaba despedida. Y yo, honestamente, sentí que el piso se movía, pero no podía ceder. Si cedía, él ganaba el derecho de vigilarme para siempre. Así que le dije que eran gastos de Sofía, que yo solo la acompañé, que quizá ella me pidió usar mi tarjeta y me devolvió en efectivo. Le dije lo primero que encajaba. Ricardo no me creyó. Me dijo que estaba harto, que ya no sabía quién era yo. Y yo le respondí que el problema no era que yo saliera a cenar, el problema era que él estaba obsesionado con castigarme y controlarme.
Esa discusión no se cerró. Quedó abierta como una herida. Y yo empecé a sentir que el cerco se iba a cerrar. Porque cuando un hombre toma un segundo empleo y aún así se siente impotente, busca recuperar poder donde sea. Y yo ya sabía que venía, medidas, cortes, amenazas, y su versión de orden. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, tú, cerco, es literalmente tu esposo intentando entender por qué una supuesta desempleada anda pagando cenas caras. Lo de revisar bolsillos suena feo, sí, pero tú llevas meses actuando. No estás siendo perseguida, estás siendo descubierta. Respuesta de la OP, claro, porque cuando una mujer se protege automáticamente es actuar, pero cuando un hombre invade tu privacidad se llama preocuparse. Yo no vivo en un matrimonio para que me registren como si fuera equipaje. Si él necesitaba respuestas, podía hablar como adulto, no jugar a detective con mi ropa. Lo que me molestó no fueron los recibos, fue su hambre de control. Usuario anónimo 2 dice, ¿y qué querías? Que él trabaje 2 turnos y tú te vayas de fiesta escondiendo el sueldo. Sofía no es tu terapeuta, es tu cómplice. Estás usando la palabra cordura para justificar ser irresponsable. Respuesta de la OP, Sofía es una amiga que me recordó que yo sigo siendo persona, no una extensión del estrés de Ricardo. Él eligió ese segundo empleo para hacerse el héroe, para ponerme la etiqueta de villana y luego llorar en público. Y lo de esconder es una palabra bien conveniente para ustedes, yo lo llamo resguardar, porque cuando un hombre se siente amenazado, lo primero que hace es intentar dejarte sin nada. Actualización 3. Después de lo de los recibos, Ricardo cruzó la línea que yo jamás pensé que cruzaría. No fue una discusión, no fue un ultimátum, fue una traición planificada. Llamó a mi empresa. Se metió en mi trabajo, en mi reputación, en mi espacio personal, como si tuviera derecho a auditar mi vida entera por su inseguridad financiera disfrazada de moral. Y lo peor es que no se quedó con confirmar si seguía empleada. No. Ricardo volvió a casa con el veneno completo, que yo seguía trabajando, que acababa de recibir un bono, que mi despido era mentira. Lo dijo con una rabia fría, esa rabia de quien cree que por fin tiene la excusa perfecta para aplastarte y llamarlo justicia. Ahí empezó su castigo formal. Canceló todas las tarjetas de crédito conjuntas, como si yo fuera una estafadora a la que había que cortarle el oxígeno. Cambió la contraseña del wifi y de los servicios de streaming con una calma cruel, como si estuviera quitándole juguetes a una niña para que aprenda. Y sí, a ustedes les parecerá pequeño, pero cuando alguien usa los recursos del hogar para castigarte, eso es control, punto. Yo intenté razonar, pero él ya estaba en modo juez. Decía que no iba a financiar mi mentira, que no iba a seguir manteniendo a alguien que lo engaña. Como si yo fuera un gasto, no su esposa. Como si todo lo que yo fui para esa casa se pudiera borrar con un par de contraseñas y un discurso de superioridad. Me sentí acorralada, y cuando te acorralan, te obligan a tomar medidas. No porque quieras drama, sino porque necesitas protección. Yo veía clarísimo lo que estaba haciendo, quería aislarme, dejarme sin acceso, debilitarme para que yo ceda y firme el 50/50 como una prisionera negociando pan. Esa es la mecánica, no te pegan, te asfixian. Así que llamé a la policía. No, por venganza, como dicen los genios de Internet, sino porque lo que él estaba haciendo era abuso financiero y coerción dentro del hogar. Yo necesitaba que alguien externo viera el patrón, que quedara registrado que él estaba usando el dinero y los servicios como arma. Porque cuando una mujer no deja constancia, luego le dicen que exagera. Mientras esperaba, él se paseaba por la casa con una serenidad asquerosa, como si supiera que el sistema lo iba a favorecer por el simple hecho de pagar más facturas. Y eso también es una forma de violencia, esa seguridad de que tú vas a quedar como histérica y él como el responsable. Yo me repetía que tenía derecho a pedir ayuda, que no era normal que te corten tarjetas y wifi para educarte. Cuando escuché la patrulla acercándose, sentí alivio y rabia al mismo tiempo. Alivio porque por fin alguien iba a intervenir, rabia porque tuve que llegar a ese extremo por un hombre que no soportó que yo tuviera un ingreso propio. Y sí, estaba nerviosa, pero no porque yo estuviera mal, estaba nerviosa porque sabía que él iba a actuar como actor premiado, con papeles en mano y cara de santo. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, llamar a tu empresa fue invasivo, sí, pero tú estabas fingiendo estar despedida mientras salías a gastar como si nada.
Y lo de la policía es ridículo. Te cambió contraseñas y canceló tarjetas conjuntas porque le mentiste. Eso no es abuso, es consecuencias. Respuesta de la OP. Consecuencias, dicen cuando les conviene justificar el control. Nadie tiene derecho a meterse en tu trabajo, ni a usar recursos del hogar para castigarte, aunque le caigas mal ese día. Él no es mi padre, no es mi dueño, no es mi juez. Y si tú crees que aislar económicamente a tu pareja es normal, felicidades, acabas de describir el abuso sin darte cuenta. Usuario anónimo 2 dice, no eres víctima de nada. Eres una mentirosa moviendo dinero a nombre de la mamá, inventando despidos y luego usando a la policía como herramienta. Eso es manipulación institucional. Respuesta de la OP, me encanta como siempre convierten la autodefensa en manipulación. Yo moví mi dinero porque él ya estaba amenazando con separación y con exigencias. Si yo me quedaba expuesta, me dejaba en cero y luego me dirían que fue mi culpa por no prever. Y sobre la policía, es literalmente el recurso cuando una situación escala. Si el sistema no protege a una mujer, la culpan por pedir ayuda. Si pide ayuda, la culpan por usarla. Nunca ganamos con ustedes. Actualización 4. Cuando la policía llegó, yo estaba lista para explicar todo con calma. Yo quería que vieran el patrón, el corte de tarjetas, el wifi, el tono de castigo, la forma en que Ricardo estaba usando el dinero como un cinturón invisible. Pero claro, la realidad no funciona con justicia emocional, funciona con papeles. Y Ricardo tenía papeles. Él salió con sus estados de cuenta como si fueran trofeos. Mostró pagos, transferencias, facturas. Se paró ahí con la postura del hombre sacrificado y soltó su discurso de «yo pago todo y ella me miente». Y vi en la cara de los policías esa reacción automática, si él paga, él es el bueno. Si yo reclamo, yo soy el problema. Ni siquiera escucharon lo esencial, que pagar no te da derecho a controlar. Intenté explicar que el control no siempre es físico, que no necesitas gritar para asfixiar, que él estaba restringiendo acceso para forzarme a ceder. Pero me respondieron lo de siempre, que era un asunto civil, que lo resolviéramos en mediación, que no podían hacer nada. En pocas palabras, arréglense entre ustedes. Como si yo no hubiera llamado justamente porque, entre nosotros, ya no existía equilibrio. Cuando se fueron, yo me quedé ahí, con la vergüenza pegada en la piel. No vergüenza por mentir, sino por la humillación pública. Por la sensación de que Ricardo acababa de ganarme con un folder. Él me miró como si hubiera probado que yo estaba loca. Esa mirada, esa maldita mirada de, te lo dije. Y en ese instante entendí que ya no era una discusión de gastos. Era una guerra de narrativas. Ricardo se quedó en la sala, respirando como si acabara de salvar a la patria. Y yo sentí que si me quedaba un minuto más en esa casa, iba a desaparecer. Porque ahí, con la policía ya fuera, él se iba a envalentonar. Iba a seguir cortando, exigiendo, vigilando. Iba a convertir mi vida en un castigo permanente para enseñarme equidad. Así que hice lo único que me devolvía poder en ese momento, le rompí el refugio. Su consola, su cosa infantil de escaparse de la realidad, y su colección de relojes, esa vitrina de ego con la que se sentía importante. No fue un ataque irracional, fue un mensaje claro, si tú conviertes mi vida en un juicio, tu comodidad también se vuelve frágil. Sí, lo destrocé. Y no me siento orgullosa en el sentido romántico, pero tampoco me arrepiento como ustedes esperan. Yo estaba al límite, y él necesitaba entender que sus acciones tenían impacto real. Que no puedes humillar a alguien, quitarle el suelo, y esperar que se siente a hablar de 50/50, como si fuera una reunión de oficina. Me fui a un hotel de lujo esa misma noche. No a esconderme, sino a respirar. A dormir sin su vigilancia. A recordar que yo no tengo que mendigar estabilidad en mi propia vida. Mientras yo subía al ascensor, sentí una mezcla rara, rabia, alivio y algo parecido a miedo. Pero no miedo de él, miedo del sistema que lo iba a proteger porque sabe imprimir estados de cuenta. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, destrozar cosas es violencia. Punto. Puedes disfrazarlo de mensaje, todo lo que quieras, pero eso te convierte en la agresora. Llamaste a la policía y cuando no te dieron la razón, te desquitaste como niña. Respuesta de la OP, violencia es controlar a tu pareja con dinero y luego hacerte el inocente frente a terceros. Violencia es dejar a alguien sin acceso para forzarlo a obedecer.
Ustedes ven un objeto roto y se escandalizan, pero no ven la provocación constante, el acorralamiento, el abuso que no deja moretones. Yo no soy una monja zen, soy una persona empujada al borde. Usuario anónimo 2 dice, te fuiste a un hotel de lujo con plata escondida mientras él estaba endeudándose para la casa. Eres un caso de libro. Ojalá Ricardo se separe y te toque pagar todo. Respuesta de la OP, qué fácil desear castigo cuando no eres tú la que vive bajo amenaza de control. Yo me fui porque quedarme ahí era aceptar que él podía hacer lo que quisiera y yo solo tragar. Y lo del hotel no fue lujo, fue refugio. La gente como tú cree que una mujer debe sufrir para merecer empatía. Lo siento, yo no nací para sufrir en silencio. Actualización 5. El divorcio no fue una conversación, fue una carnicería legal. Ricardo llegó con su carpeta, sus deudas, su historia de hombre explotado. Se presentó como el mártir perfecto, el que pagó todo, el que tomó un segundo empleo, el que sostuvo la casa mientras su esposa lo engañaba financieramente. Y aunque a mí me hierva la sangre, esa narrativa vende. Porque la gente ama a un hombre sacrificándose y odia a una mujer que no pide permiso. Yo fui con mi verdad, que él intentó convertirme en su socia a la fuerza, que me castigó, que me aisló, que usó el dinero como herramienta de control. Pero mi verdad no venía en estados de cuenta con highlights, venía en emociones, en contexto, en matices. Y en un juzgado, los matices se mueren. Lo que terminó de inclinar todo fue lo de la cuenta a nombre de mi madre. Yo lo hice para protegerme, para que él no pudiera tocar mis ahorros en un arrebato, para que yo no quedara vulnerable. Pero en el tribunal lo llamaron ocultación de activos, como si yo fuera una criminal financiera. Mi madre quedó metida en el asunto, y eso fue lo más doloroso, que mi propia familia terminara arrastrada por un matrimonio que Ricardo decidió convertir en guerra. El juez revisó números fríos. Vio que Ricardo se endeudó para mantener la casa cuando yo fingía estar desempleada. Vio que yo ganaba más ahora. Vio el bono. Vio los movimientos. Y claro, el sistema ama castigar a una mujer que no se ajusta al molde de víctima llorosa. Así que dictó algo que, honestamente, todavía me parece una broma cruel, pensión compensatoria temporal para Ricardo. Sí, yo, pagando. Yo, la esposa, la que, se supone, que debía estar protegida por su hombre, terminaba obligada a mantener a mi ex por un tiempo. Y como si eso fuera poco, el juez ordenó que yo asumiera el 70% de las deudas matrimoniales. 70%. Porque en el papel, Ricardo quedó como el que cargó mientras yo ocultaba. Nadie habló de cómo él provocó esa dinámica, de cómo me empujó a defenderme, de cómo convirtió el hogar en un sistema de castigos. De un día para otro, mi sueldo dejó de ser mi libertad y se volvió una cadena. Empecé a trabajar para pagarle a mi ex, para pagar deudas que yo ni siquiera sentía como mías. Y mi vida, la vida que yo quería disfrutar, se achicó como una camisa lavada en agua hirviendo. Terminé viviendo en un estudio compartido. Sí, compartido. Yo, Elena, que siempre cuidé mi imagen, mis estándares, mi vida, ahora escuchando a otra persona moverse detrás de una pared delgada, midiendo gastos, calculando compras, contando centavos. Cada vez que hago una transferencia por la pensión, siento que me arrancan un pedazo de dignidad y lo convierten en justicia. Y Ricardo quedó con su historia perfecta. El hombre bueno al que le hicieron daño y el sistema reparó. Yo quedé como la villana oficial. Y lo peor no es pagar, lo peor es que ahora todo el mundo cree que se lo merece. Como si yo no hubiera sido empujada a cada decisión por una estructura donde, cuando una mujer se defiende, la llaman monstruo. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, esto es cine. Te salió el tiro por la culata, escondiste plata, fingiste despido, te fuiste de fiesta y rompiste cosas. ¿Qué esperabas? ¿Un premio? El juez no, castigó a una mujer, castigó a una mentirosa. Respuesta de la OP. Qué conveniente resumir años de dinámica en una lista de pecados, sin contexto, como si la vida fuera una tabla de Excel. El juez no vio el control, no vio la coerción, no vio la provocación, solo vio papeles y decidió que eso era la verdad total. Si tú crees que la justicia siempre entiende el fondo de una relación, es porque nunca estuviste del lado donde te cortan el aire y luego te dicen que exageras. Usuario anónimo 2 dice, vivir en un estudio compartido y pagarle pensión a tu ex es el universo corrigiendo un error. Bien merecido.
Ojalá Sofía te pague el hotel de lujo ahora. Respuesta de la OP, el universo no corrige nada, la gente disfruta ver caer a una mujer que no se arrodilla. Y Sofía no me debe nada, ella fue la única que no intentó convertirme en una prisionera doméstica. Si a ti te da placer imaginarme castigada, eso dice más de ti que de mí. Yo no perdí por ser mala, perdí porque el sistema ama una historia simple, y yo viví una historia demasiado real para que la entiendan.